La Guerra Fría fue ese acontecimiento en el que vimos cómo Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se dispararon directamente. Es por eso que se le llama Guerra Fría. Pero si uno fuera a preguntar a un campesino vietnamita, a un estudiante en Panamá o a un pastor en Afganistán, probablemente estos te dirían que esta guerra no tuvo nada de frío. Para estos países, la historia fue muy diferente. Fue un infierno ardiente. Como las dos superpotencias no podían destruirse mutuamente por el miedo a sus bombas nucleares, decidieron pelear usando a otros países. A esto se le puede llamar como guerra subsidiaria o por poderes. Washington y Moscú enviaban dinero, armas y entrenamiento a grupos locales para que pelearan por ellos. Y en este escenario surgió un protagonista bastante letal, al cual se le conoce como la guerrilla, que son grupos armados no regulares, a menudo formados por civiles, que en lugar de usar tanques, armamentos pesados o ser grandes ejércitos, recurrieron a las emboscadas, el sabotaje y el aprovechamiento del conocimiento de su propia tierra para enfrentar a ejércitos que los superaban en número, en armamento y en logística. El primer lugar donde esta tensión explotó fue la península de Corea en el año de 1950. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país quedó partido a la mitad por una línea invisible llamada el Paralelo 38. El norte quedó bajo la influencia soviética y comunista. El sur fue apoyado por los Estados Unidos y era de ideología capitalista. Cuando el norte invadió el sur para unificar el país, la Guerra Fría se volvió un infierno de artillería. Estados Unidos y la ONU enviaron tropas para apoyar a los ejércitos del sur, mientras que China y la Unión Soviética respaldaron al norte. En las montañas de Corea, además de ejércitos irregulares, comenzaron a operar grupos guerrilleros, civiles armados que atacaban por la espalda a las líneas enemigas. Después de 3 años de masacre, luchas y una guerra que parecía no ir a ningún lado, las ciudades quedaron destruidas. La guerra terminó en lo que se llamaría un empate técnico en 1953. Las fronteras volvieron casi al mismo lugar, pero dejaron tras de sí una nación que quedó dividida para siempre. Y como dato extra o dato curioso, la guerra de Corea realmente nunca terminó, ya que cuando se firmó la paz, los representantes del norte no firmaron el documento que ponía fin a la guerra. Entonces, se podría decir que la guerra de Corea nunca terminó oficialmente, sino que ha estado en pausa desde el año de 1953, esperando que tanto Corea del Norte como Corea del Sur retomen las hostilidades y decidan cruzar la línea del Paralelo 38 con el objetivo de reunificar lo que alguna vez se conocía como la península de Corea, mostrando lo compleja y a veces confusa que puede llegar a ser la guerra, ya que a pesar de tener un objetivo noble como formar de nuevo a un solo país, los métodos utilizados son en extremo costosos para la vida humana y llevando a las tensiones más grandes del siglo XX. El ejemplo más famoso de la guerra asimétrica o guerra de guerrillas ocurrió en la selva de Vietnam. El país, siendo dividido por el Paralelo 17 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue ocupado en el norte por los comunistas, encabezados por la Unión Soviética, y el sur, apoyados por Estados Unidos con ideologías capitalistas. Estados Unidos creía que si Vietnam caía bajo el control de la Unión Soviética, toda Asia tendría un efecto dominó en el que Estados Unidos perdería su influencia en el continente. Preocupados por ello, Estados Unidos, a partir de 1955, envió 500,000 de soldados, tecnologías de punta y a través de sus nuevos bombarderos B-52, miles de toneladas de bombas. Pero con lo que no contaban los estadounidenses era el enemigo más temible que se habían enfrentado, el Vietcong, una guerrilla comunista originaria en el sur del país.
El Vietcong no peleaba en campos abiertos, sino que le gustaba atacar por sorpresa y desaparecía en la selva o en inmensas redes de túneles subterráneos que abarcaban todo Vietnam, Laos y Camboya. Esta guerra demostró algo histórico, que era la tecnología más avanzada del mundo no puede llegar a superar a un ejército de guerrilleros que están dispuestos a morir por su tierra, que cuentan con el apoyo de los campesinos locales. Después de años de un desgaste brutal, millones de muertes, Estados Unidos tuvo que retirarse en 1973, gracias a la Conferencia de Paz de París. Fue su primera gran derrota militar en toda su historia, y creando un sentimiento llamado el síndrome de Vietnam, que ocurre cuando un país militarmente superior no puede derrotar a un enemigo que ellos creen inferior, demostrando que el desgaste no es cuestión de armamento o cuestión de números, sino de qué tanto estás dispuesto a sacrificar por tu patria. Ho Chi Minh, el líder de Vietnam del Norte, se convirtió en un símbolo de lucha en Vietnam, demostrando cómo sus héroes están dispuestos a dar todo por su patria.